Buenos días y bienvenidos a este podcast titulado Aprendamos de Inclusión. Yo soy Isela Vázquez y el día de hoy abordaremos un artículo de la revista International Law con el tema discapacidad, contexto, concepto y modelos. Primeramente, se hace necesario identificar qué es la discapacidad. Se menciona que es una situación heterogénea, pues involucra componentes físicos, psíquicos y también los sociales. Y pues representa diversas dificultades del cuerpo para realizar tareas o simplemente participar en situaciones de la vida cotidiana. Ejemplo de estas podrían ser la parálisis, la ceguera, la sordera, etc. Son muchos los tipos. Y pues el espectro tiende a ser tan grande que todos podemos ser susceptibles y esto puede ser en mayor o menor grado. Y pues muchas veces dependen de las condiciones de vida y las condiciones económicas. Esto para llegar a obtener alguna rehabilitación, tratamiento, etc. Y pues con lo anterior se da pie a abordar el contexto que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Tenemos que el 10% de la población mundial presenta alguna discapacidad. Y de este 10%, el 80% de estas personas vive en países pobres, o sea, vive con condiciones de vida no favorables. Y el número cada día va en aumento porque existe la violencia, hay desnutrición en muchos de estos países, está el VIH del SIDA y también los desastres naturales. Son muchos los casos que se presentan. Y algo que también tenemos sobre la OMS es que establece 3 reglas para la equidad de oportunidades. La primera sería el cuidado médico, la segunda es la rehabilitación y la tercera es el servicio de apoyo. Con estas reglas lo que la OMS busca o por lo que se preocupa es por implementar políticas que favorezcan la participación de toda la comunidad dentro de cada país. Pues los países en los que se implementan son países miembros de la organización. Tenemos también que el 13 de diciembre del 2006 se llevó a cabo la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. En principios generales, lo que se abordó fue el respeto a la dignidad inherente y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena en la sociedad y también otro más importante, la igualdad de oportunidades. Bueno, y con esto se demuestra un poco de lo mucho que se ha ido implementando para darles mayores oportunidades a las personas con discapacidad. Ahora vamos a abordar la historia del concepto de la discapacidad. Ha pasado por muchas situaciones a lo largo del tiempo. Tenemos que primero en Babilonia en el siglo XVII a.C., pues había una situación que yo interpreté igual que lo que ocurre en Grecia en el siglo IV sobre sacrificar, que sacrificaban a estas personas con discapacidad por obviamente desconocimiento. Lo que ocurre es que en Grecia no se sabe si era algo como, era una ofrenda para los dioses, pero no se sabe si era una forma de excluirlos de la sociedad o verlos como algo superior. En los romanos ocurrió que ellos empezaron a administrar los bienes de las personas con discapacidad porque no los consideraban aptos para hacerlo ellos mismos, obviamente les robaban. Y algo que ocurrió en la Edad Media fue que empezaron a involucrar a la iglesia. Aquí pues estaba muy feo porque ocurrían los exorcismos, pensando que estas situaciones ocurrían por cosas del diablo, por así decirlo. Fue hasta el siglo XVIII y el siglo XIX en donde se empezaron algunos cambios, creando escuelas para sordomudos,
y también ciegos. Fue cuando ocurrió lo del braille. Y pues se podría pensar que esto fue mejorando, pero en el siglo XX con Hitler empezó la persecución para de alguna manera mejorar la raza, es lo que él pensaba. Y pues igual, con las guerras mundiales empezó a incrementar el número de personas con discapacidad porque pues había mucha violencia en ese momento. Entonces a partir de 1948 fue cuando se fueron formulando reglas, estableciendo los derechos para estas personas. Y pues algo que se tiene como debate es que las personas con discapacidad muchas veces no conocen sus derechos, no saben a lo que ellos pueden obtener para tener mejores condiciones de vida, porque pues obviamente el gobierno a veces no ofrece las herramientas, pero no los informa sobre cómo utilizarlas, etcétera. Entonces es algo que ocurre muy comúnmente. Bueno, y esto da pie a abordar nuevamente la definición de discapacidad que nos ofrece la OMS. Ellos elaboraron la clasificación internacional del funcionamiento, que distingue la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. Tenemos primero que la deficiencia es toda pérdida o anormalidad de alguna estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Ejemplo de esto es lo intelectual, lo del lenguaje, las sensitivas y también pérdida de algún órgano o malfunción, etc. La segunda sería la discapacidad. Es la restricción o falta de la capacidad para realizar algunas actividades que se considerarían normales para el ser humano. Están más enfocadas en la conducta, en el cuidado personal, la movilidad, las destrezas, entre otras. Y por último, la minusvalía es la situación de desventaja para un individuo a consecuencia de una deficiencia o discapacidad. Y esto le limita a desempeñarse en cierta función. Esto lo que aborda es la orientación, la independencia física, afectan las situaciones sociales y también en lo económico. Muchas veces no se pueden, pues como no tienen movilidad, a veces no pueden trabajar y no se pueden sustentar económicamente. Continuamos con los modelos en los que se fundamenta la discapacidad, o también se le podrían llamar en los que se clasifican. Se abordan 5. El primero es el modelo médico-biológico. Este entiende la capacidad como un problema causado por una enfermedad o condición de salud, y esta requiere de cuidados médicos por un profesional y está orientado a obtener alguna cura o mejora en la adaptación. Obviamente, si ese tipo de discapacidad no tiene alguna cura, se lucha para que o se intenta que haya una mejor adaptación en el estilo de vida. El segundo modelo sería el de discapacidad social. Esta representa la discapacidad como un resultado de la interacción de una persona con un medio ambiente particular. Es algo referente a lo ideológico y a la poca preparación social para adaptarse a las necesidades que estas personas requieren. Por ejemplo, lo de colocar rampas para las personas en silla de ruedas, igual ponerles espacios en el estacionamiento. Son cosas pequeñas pero que les facilitan mucho involucrarse en la sociedad. Muchas veces pues esto se deja de lado, ¿verdad? Tenemos la siguiente, que es el modelo de minorías colonizadas. Este
asume a la persona con discapacidad como incapaz de definirse o regularse a sí misma, y pues pone mayor hincapié en la índole mental, por lo que se apela por comenzar a ver los derechos. Y el cuarto sería el modelo universal de la discapacidad. Dice que todos los humanos tenemos capacidades y falencias, por lo que debe de comprender a la discapacidad como un fenómeno universal. Por último, tenemos el modelo biopsicosocial. Esto se refiere a la interacción de una persona con discapacidad y su medio ambiente. Con respecto a estos modelos, el que me pareció más interesante sería el modelo universal de la discapacidad. Es cierto que muchas personas podemos ser susceptibles, lo que se menciona al principio, ser susceptibles a algún tipo de discapacidad, entonces es importante verla como algo universal. Y al verla de esta manera es mucho más sencillo que se implementen mejores prácticas, estrategias para ofrecer una mejor calidad de vida a la sociedad, a la comunidad. Y pues como conclusión, a lo largo de la historia, la discapacidad se ha tomado de muchas maneras distintas, pero obviamente creo que hasta el momento ha sido algo que ha ido avanzando para bien. Obviamente en países mejores, con mejor nivel económico, esto va excelente. En los países más pobres todavía falta mucho, pero pues bueno, desde entender a lo que se refiere, ya vamos ganando. Y pues creo que eso sería todo en este primer podcast. Gracias por ver.